Dicen que hay momentos en la vida que no se olvidan, instantes que se quedan grabados no solo por lo que pasó, sino por lo que nadie pudo explicar. Y hubo un día, en medio de las calles de Jerusalén, donde ocurrió uno de esos momentos, un gesto tan simple, tan inesperado, que desarmó la furia de toda una multitud. Jesús, de pie en el patio del templo, se inclinó lentamente y comenzó a escribir en el suelo con su dedo. Nada más, sin levantar la voz, sin hacer un discurso, solo letras, palabras o símbolos trazados sobre el polvo. Y minutos después, las manos que estaban listas para matar se abrieron y dejaron caer sus piedras. Pero, ¿qué fue lo que escribió? Ese es el misterio que ha intrigado a creyentes y estudiosos durante siglos. La Biblia lo menciona, pero no nos da el contenido exacto. Es un detalle que queda suspendido en la historia y que, tal vez, está ahí para obligarnos a mirar más allá de la curiosidad y entender lo que realmente estaba pasando. La escena comenzó temprano en la mañana. Jerusalén estaba despierta. El mercado abría sus puestos. El olor a pan recién hecho flotaba en el aire, y los primeros rayos de sol iluminaban las piedras blancas del templo. Jesús estaba allí, enseñando. La gente se reunía a su alrededor, escuchando, algunos sentados en el suelo, otros de pie, todos atentos a sus palabras. Y entonces, la calma se rompió. El sonido de voces duras, pasos apresurados y un murmullo de expectación empezó a subir por la escalera que llevaba al patio. Un grupo de hombres apareció y no venían solos. Entre ellos, empujada y con la cabeza baja, iba una mujer. Su cabello estaba revuelto, su ropa arrugada, su respiración agitada. No intentaba resistirse, solo caminaba como quien sabe que ya no tiene escapatoria. Los hombres la llevaron hasta el centro del grupo y la obligaron a quedarse de pie. Y fue entonces cuando todo comenzó. El plan que ellos traían no solo era para exponerla a ella, era para tenderle una trampa a Jesús. La mujer estaba ahí, atrapada en un círculo de miradas que no ofrecían compasión. Algunos la observaban con desprecio, otros con curiosidad morbosa, como quien mira un espectáculo ajeno al que jamás querría pertenecer. El silencio se rompió con la voz firme de uno de los escribas, que apuntó hacia ella como si estuviera exhibiendo un trofeo. «Maestro», dijo con una mueca que no llegaba a ser sonrisa, «esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio». La multitud se agitó. Un par de personas susurraron entre sí. Otros asentían con la cabeza, aprobando que al fin alguien estuviera poniendo orden. Otro de los hombres intervino, con un tono todavía más calculado. «En la ley de Moisés se nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices?». Y ahí estaba el verdadero golpe. No era solo un caso de justicia, no era solo una pregunta. Era una trampa cuidadosamente diseñada. Si Jesús decía que no debían apedrearla, podían acusarlo de ir en contra de la ley de Dios. Si decía que sí, entonces estaría contradiciendo su propio mensaje de misericordia y poniéndose en riesgo con las autoridades romanas, que no permitían que los judíos ejecutaran sentencias de muerte sin su permiso. El aire se volvió denso. Algunos apretaban con más fuerza las piedras que ya tenían en las manos. El peso de esas rocas parecía multiplicarse con cada segundo de silencio. Los ojos de todos iban de la mujer a Jesús, y de Jesús a la mujer. Ella no levantaba la vista. El miedo la tenía clavada al suelo, como si en cualquier momento la primera piedra fuera a caer sobre ella. Su respiración era rápida, irregular, y, en medio de toda esa tensión, Jesús no respondió. En lugar de hablar, se inclinó. Sus rodillas tocaron el polvo del patio y con calma, meticuloso, comenzó a escribir en el suelo con su dedo. Los murmullos aumentaron. ¿Ignoraba la pregunta? ¿Estaba ganando tiempo? ¿O había algo en esas palabras invisibles para nosotros que ya estaba desarmando la furia de todos? Nadie podía entenderlo, pero todos,
estaban a punto de presenciar algo que no olvidarían jamás. El dedo de Jesús se movía lentamente sobre la tierra, dibujando trazos que el viento no borraba. La multitud se inclinaba apenas hacia adelante, intentando descifrar qué estaba escribiendo. Pero las letras quedaban ocultas por la perspectiva y la distancia. Los líderes religiosos se impacientaban. Uno de ellos, cruzando los brazos con arrogancia, alzó la voz. «Bueno, maestro, ¿vas a responder o no?» Jesús no levantó la cabeza. Era como si el ruido a su alrededor no pudiera penetrar el espacio en el que él estaba. Cada trazo que hacía en el suelo parecía tener un propósito. No había prisa, no había nervios, solo calma. Pero esa calma no tranquilizaba a los acusadores. Al contrario, los incomodaba, porque cuando alguien no reacciona como esperas, pierdes el control. «¿Qué dices?», insistió otro, esta vez con un tono más agresivo, como si quisiera forzar una respuesta rápida. Jesús entonces se incorporó lentamente. Su mirada recorrió a cada uno de los que sostenían piedras. Era una mirada que no gritaba, pero que parecía atravesar hasta lo más profundo. Y finalmente habló. No fue un discurso largo. No citó libros enteros de la ley. No enumeró argumentos filosóficos ni jurídicos. Solo dijo: «El que de ustedes esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra». Silencio. El tipo de silencio que no es vacío, sino pesado. Ese silencio en el que todos sienten que las palabras se han quedado flotando, apuntando a cada uno de manera personal. Los dedos que se aferraban a las piedras comenzaron a aflojarse. No porque alguien les estuviera quitando la fuerza, sino porque esa frase había hecho lo que las acusaciones no podían. Había puesto un espejo frente a cada corazón. Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Y aunque no sabemos qué puso allí, en ese instante era como si cada palabra invisible pesara más que cualquier piedra lista para ser lanzada. El aire se volvió más denso que nunca. Nadie se movía. Podías escuchar la respiración agitada de algunos y el crujir de las sandalias sobre la arena. Los hombres que habían venido listos para ser jueces ahora se sentían como acusados. Las manos que minutos antes se aferraban con fuerza a las piedras, como si fueran un derecho, ahora las sostenían con inseguridad, como si pesaran el doble. El primero en soltar la suya fue un anciano. Sus arrugas parecían hacerse más profundas mientras miraba el suelo, incapaz de sostener la mirada de Jesús. La piedra cayó con un sonido seco, como si rompiera algo más que el silencio. Luego, otro la dejó caer, y otro más. Cada golpe de piedra contra el polvo era como un eco de conciencia despertando. Jesús seguía escribiendo. No levantaba la vista para verificar quién se iba, ni para presionarlos a hacerlo. No hacía falta. Sus palabras ya estaban trabajando dentro de cada uno. Uno a uno comenzaron a apartarse, no con pasos rápidos de huida, sino con esa lentitud de quien carga un peso invisible sobre los hombros. No había discusiones, no había gritos, solo el sonido de las piedras cayendo y el roce suave de las túnicas alejándose. En pocos minutos, el círculo se rompió. La multitud, que antes había cerrado el paso a la mujer, ahora se abría, dejando que el polvo se asentara en un espacio que se sentía más amplio, más libre. Quedaron algunos curiosos, personas que no habían tomado una piedra, pero que habían venido a mirar. Ellos también guardaban silencio, como si no quisieran romper la atmósfera de lo que estaba ocurriendo. Finalmente, cuando el último de los acusadores se perdió entre las calles de Jerusalén, solo quedaron 3 figuras en pie. Jesús, inclinado sobre el suelo, la mujer todavía de rodillas, y el peso invisible de una misericordia que acababa de cambiarlo todo. Jesús dejó de escribir. Sus dedos se detuvieron sobre la arena, como si estuviera cerrando un capítulo invisible. Se enderezó lentamente, el polvo aún pegado a sus manos. La mujer seguía en el suelo.
sus hombros encorvados, la respiración agitada. No se atrevía a mirar alrededor, tal vez porque todavía esperaba que alguien gritara su sentencia. Jesús dio un paso hacia ella. Su sombra la cubrió, protegiéndola del sol que comenzaba a caer. Su voz rompió el silencio, suave pero con un peso que se sentía en el pecho. «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban?» Ella dudó antes de levantar la vista. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, recorrieron el lugar. Donde antes había un muro de rostros y piedras, ahora había un vacío. Solo el viento, el polvo y un par de piedras olvidadas en el suelo. «¿Ninguno te condenó?», insistió Jesús. Ella tragó saliva. La voz le salió baja, temblorosa, pero cargada de asombro. «Ninguno, Señor». Jesús asintió. Sus palabras fueron como agua en tierra seca. «Ni yo te condeno». Por un momento, todo se detuvo. El mercado cercano, las conversaciones lejanas, incluso el tiempo. Parecía que el mundo había hecho una pausa para escuchar esa frase. Jesús no estaba ignorando lo que había ocurrido. No estaba diciendo que lo que hizo no importaba, pero estaba eligiendo no definirla por su error. Y entonces agregó la frase que la mujer llevaría grabada para siempre: «Vete y no peques más». No era una amenaza, era una oportunidad, una puerta abierta hacia una vida que, hasta ese instante, ella no creía posible. Jesús se dio la vuelta y comenzó a caminar entre la multitud. Ella se quedó allí, sintiendo el peso de la vergüenza caer de sus hombros, igual que las piedras que antes amenazaban su vida. Ese día, lo que la salvó no fue que su pecado fuera pequeño, sino que la misericordia de Dios fuera inmensa. Muchos piensan que el momento más importante de esta historia fue cuando la multitud soltó las piedras. Pero la verdad, el centro está en esas dos frases de Jesús: «Ni yo te condeno» y «Vete y no peques más». Piénsalo un momento. Si Jesús se hubiera detenido en la primera, la mujer habría recibido perdón. Pero quizás habría vuelto a la misma vida, a los mismos errores, a los mismos vacíos que la llevaron hasta allí. Si solo hubiera dicho la segunda, «Vete y no peques más», sin la primera, la frase habría sonado como una carga imposible de llevar, un recordatorio frío de su falla. Pero Jesús combina las dos. Primero la levanta, le quita el peso de la condena, le recuerda que no es un desecho. Y luego, desde esa dignidad restaurada, le muestra un camino diferente. Eso nos dice mucho sobre el corazón de Dios. Él no nos pide cambiar para amarnos, nos ama y desde ese amor nos invita a cambiar. Y aquí hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Jesús era el único en ese lugar que tenía la autoridad moral y espiritual para lanzar una piedra. Y sin embargo, eligió no hacerlo. En ese instante, la mujer no solo vio a un maestro, vio a alguien que la conocía de verdad, que sabía todo sobre ella, y que aún así no la redujo a su peor día. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Si Jesús actuó así con una mujer sorprendida en un pecado tan grave, ¿por qué pensamos que nos miraría diferente a nosotros? Si Él soltó la piedra, ¿por qué seguimos golpeándonos con la nuestra? Hasta aquí, todo parece claro. Una multitud con piedras, una mujer con miedo y Jesús que cambia el rumbo de la historia. Pero hay un detalle que sigue siendo uno de los grandes misterios del Evangelio. ¿Qué fue lo que Jesús escribió en la arena? El texto bíblico dice claramente que, antes de pronunciar sus palabras, Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el suelo. No fue un gesto accidental. No fue un garabato sin sentido, fue intencional, y eso es lo que ha despertado la curiosidad de generaciones enteras. ¿Qué puso ahí? ¿Un mensaje? ¿Un nombre? ¿Un versículo? Algunos estudiosos sugieren que escribió los pecados de los acusadores, uno por uno, hasta que no pudieron resistir más y se marcharon. Otros piensan que tal vez escribió un versículo del Antiguo Testamento que recordaba la misericordia de Dios.
Incluso hay quienes creen que simplemente dibujó líneas como un acto simbólico, mostrando que en ese instante él estaba trazando un límite entre la condena y el perdón. Lo cierto es que nadie lo sabe con exactitud. El Evangelio guarda silencio, y quizá ese silencio es intencional. Quizá lo que Jesús escribió no era solo para los ojos de aquella multitud, sino para recordarnos a nosotros que lo esencial no está en las palabras sobre la arena, sino en lo que hizo después. Levantó a una mujer que todos estaban dispuestos a destruir. Pero igual no deja de ser intrigante, ¿verdad? Ese gesto silencioso, ese trazo en la tierra, sigue despertando preguntas 2000 años después. El silencio del Evangelio en este punto es quizá una de las cosas más fascinantes de toda la historia. Los autores no nos dicen qué palabra, qué frase o qué símbolo trazó Jesús en la arena. Y justamente esa ausencia de detalle ha hecho que este momento se convierta en un misterio que sigue vivo hasta hoy. Porque pensemos un instante, si lo que Jesús escribió fuera lo más importante, lo hubieran registrado. Pero lo que quedó registrado es el gesto. Jesús inclinándose, escribiendo con calma, mientras todos alrededor estaban listos para lanzar piedras. Un gesto aparentemente pequeño, pero cargado de significado. Tal vez lo que escribió fue un recordatorio para los acusadores. Tal vez fue un acto profético que ellos comprendieron al instante. O tal vez fue simplemente un silencio visual, un espacio para que cada uno mirara dentro de sí mismo antes de mirar a la mujer. Lo que sí sabemos es que, después de escribir, Jesús levantó la mirada y cambió una vida para siempre. Una mujer pasó de estar a segundos de morir a ser restaurada en dignidad. Y una multitud pasó de ser verdugos a confrontar su propia conciencia. Esa es la fuerza del relato. El misterio no está solo en lo que Jesús escribió, sino en lo que hizo con su presencia. Mostrar que la misericordia tiene más poder que la condena. Y ahora te dejo con la pregunta que sigue abierta desde hace 2000 años. ¿Qué crees que escribió Jesús en la arena? Me encantaría leer tu respuesta en los comentarios. Cada interpretación puede enseñarnos algo nuevo, y quién sabe, tal vez esa es la razón por la que el Evangelio no lo dijo, para que cada generación vuelva a preguntárselo y a reflexionar. Y si quieres seguir descubriendo más historias como esta, llenas de detalles ocultos, de misterio y de vida, suscríbete al canal. Aquí seguimos explorando juntos las páginas más sorprendentes de los Evangelios, porque lo que Jesús hizo hace siglos todavía tiene algo que decirnos hoy.